Bueno, mi nombre es Daniel Andrés Pinzón Jay y el día de hoy vengo a hablarles del impacto del BI en las redes sociales en base al artículo realizado por Córdoba y su equipo en el año 2020. Iniciaré mostrando un mapa conceptual con las ideas centrales del texto, iniciando por el ciclo BI. Este consta de cuatro etapas, siendo el primero en análisis, donde nosotros entendemos y comprendemos la situación actual del negocio, así como sus problemas o necesidades que tiene en el momento. Luego del análisis inicial, pasamos a la fase de ideas, donde acá ya no solo se observan los datos, sino que realizamos interpretaciones, analizamos patrones y sacamos conclusiones de valor. El tercero es la acción, donde ya la empresa toma decisiones para solucionar esos problemas o necesidades que tiene en base a la información recolectada en los dos anteriores puntos. Y por último tenemos la medición, donde ya se realiza una retrospectiva de esas acciones tomadas en el punto anterior y se mira si se están cumpliendo los objetivos, si se tienen que replantear estas acciones. Otro concepto interesante que se nos da en el texto son las redes sociales. Las redes sociales son importantes para el BI, ya que en la actualidad estas funcionan como una fuente masiva de datos, que puede convertirse en información bastante relevante para la empresa si se sabe aprovechar correctamente. También se nos habla del concepto de CRM y Social CRM, que van más relacionados con la organización y uso que le da la empresa a la información de los clientes. El caso del CRM del Social CRM, que diga, es que se le añade el plus de toda la información que poseen las redes sociales. Más adelante voy a hablar de estos dos conceptos un poco más a profundidad. Y por último, nos habla tanto de los beneficios como retos. En el caso de los beneficios, el texto nos plantea que VI otorga tres tipos de beneficios. El primero siendo los tangibles, que va relacionado con la reducción de costos y tiempo en los procesos de la empresa, es decir, aumentar ingresos y disminuir gastos. El segundo son los intangibles, que va relacionados con la percepción y la visión que tienen los clientes hacia nuestra compañía. El tercero son los estratégicos, que va relacionado con incentivar a las demás empresas a unirse a este mercado para así poder generar más valor en el mismo. Y hablando de los retos, podemos decir que el principal reto de BI es que no es algo que se implemente una vez y que ya los resultados lleguen rápido, sino que debe ser un proceso que debe ser realizado de forma constante en el tiempo y que siempre ir de la mano con las necesidades cambiantes de los clientes. Por eso también se necesita constantemente mejorar áreas dentro de las empresas como son marketing o soporte. Ahora hablando de los conceptos clave del BI que nos deja el artículo, el primero es el mismo Business Intelligence, que según el artículo nos deja claro que no se refiere solamente a un software o un dashboard, sino a todos esos métodos, técnicas y procesos que nos permiten transformar los datos en información relevante que será usada por la empresa para la toma de decisiones. Esta tiene un enfoque organizacional, por lo cual el BI tiene que ser adaptado por toda la empresa para sacarle un verdadero provecho a los datos. Otro concepto que no se menciona de forma directa en el texto, más bien de forma indirecta cuando se habla de Business Intelligence, es la transformación de datos, que es el proceso en el cual los datos se limpian, analizan y transforman en información relevante, pero sobre todo fácil de entender para todo tipo de personas sin necesidad que éstas posean algún conocimiento técnico. Otro concepto clave son las redes sociales, que ya había mencionado anteriormente en el mapa mental. Las redes sociales son una fuente de datos para las empresas en donde podemos obtener tanto información estructurada como no estructurada. Estructurada hace referencia a que ésta posee un modelo o esquema predefinido. Lo no estructurado significa que la información viene desorganizada y aparte no tiene ningún modelo o esquema predefinido. Toda esta información puede ser extraída mediante técnicas de minería de datos. ¿Por qué es importante la información de redes sociales para las empresas? Bueno, esta nos permite identificar tanto patrones o tendencias de los clientes, y lo cual será información muy relevante a la hora de llevar a cabo procesos de BI y procesos de toma de decisiones. Ahora hablando de los CRMs, o por sus siglas en inglés, Customer Relationships Management, es un sistema que integra ventas, marketing y servicios.
Le permite a la empresa tener toda la información de los clientes de forma centralizada en un solo lugar. Y eso mejora la eficiencia de distintos procesos y hace que, digamos, por ejemplo, la atención al cliente sea mucho más ágil. Y ahora pasando con los social CRMs, básicamente consiste en el análisis y monitoreo de la información que producen los usuarios en las distintas redes sociales. A diferencia de un CRM convencional, esta tiene la característica de que la información es generada directamente por los clientes, lo cual nos va a dar un mejor entendimiento de qué es lo que ellos buscan o necesitan en el momento. En cuanto a las preguntas orientadoras, la primera pregunta que yo escogí son ¿cuáles son los principales retos o limitaciones de implementar BI en las organizaciones? En este caso, quiero plantear la respuesta más centrándome en las empresas de ámbito local, es decir, de aquí de Colombia y de Bucaramanga. Yo he identificado tres problemas. El primero es la falta de conocimiento de las organizaciones sobre BI y de cómo se podría implementar. El segundo es la dispersión de datos en múltiples sistemas. Y el tercero es que, sobre todo acá en Colombia, todavía existe mucha información que está archivada en papel y no está digitalizada aún. Esto lo hablo un poco más desde ya mi experiencia laboral que yo he tenido, donde he podido visualizar estos problemas en empresas, en distintas empresas. Ejemplo, yo tuve la experiencia en empresas que tenían diferentes áreas y cada una tenía como su propio sistema. Digamos, una tenía su aplicación web, otra no tenía aplicación web, pues sí tenía móvil, y cada una tiene su base de datos, cada una tiene su repositorio. Y aparte de que gran parte de esa información no se guarda en un repositorio físico, sino que mucha se imprime y se almacena en algún archivo físico dentro de la compañía. Y todo eso hace que recolectar la información y transformarla en información útil para la toma de decisiones pueda ser un proceso bastante complicado en las empresas locales. Y la segunda pregunta que escogí es, ¿consideras que BI es suficiente por sí sola o debe integrarse con otras tecnologías? Tanto mi perspectiva personal como lo que nos deja entender el texto es que no. Aunque BI es una herramienta poderosa para el análisis de datos, lo cierto es que esos datos tienen que venir de alguna parte. Ya es cuando surge la necesidad de conectarse con otros tipos de sistemas, como los ya mencionados CRMs, socios CRMs, u otros sistemas como por ejemplo sistemas transaccionales ERP. Cada una de estas fuentes nos otorga información distinta pero relevante para la empresa y que al momento de integrarse en el BI nos va a permitir realizar un análisis más profundo y tomar mejores decisiones. En palabras simples, BI no funciona por sí sola, necesita distintas herramientas que la alimenten y así poder obtener mejores resultados. Gracias.